Bueno, egun on eta eskerrik asko gertuatu zerten guztioi. Dakizuen bezala, Gernika-Palestina deialdi herritarrak horrelako agerraldi batera konbokatu zaituztegu. Besteak beste, iganean egingo dugun mobilizazioaren inguruko ondorioak azaltzeko, eta baita ere, Donostiko udaleko ordezkariak baditugu, berein artean baita ere adostu izan dituzten adierazpen ezberdinen inguruko iritzia bateratua plazaratzeko. Como decía, buenos días y eskerrik asko por haber acudido a esta comparecencia pública de la iniciativa ciudadana Gernika-Palestina. La idea que tenemos hoy es de intentar explicar los pormenores de la movilización que vamos a realizar el domingo aquí en Alderdi Eder, y al mismo tiempo también estamos junto con los representantes políticos municipales del consistorio de Donostia, que nos darán también testimonio del planteamiento y de la iniciativa que han llevado a cabo en los últimos tiempos y lo harán de forma conjunta. En nombre de Gernika-Palestina hablaré yo, que soy Ibon Meñica. Al mismo tiempo conmigo está Eneko Gerrikabeitia, que es miembro de Mundu Bat y también participante en la iniciativa ciudadana de Gernika-Palestina. Como os comentaba, aquí están los representantes políticos de EAJ, PNV, PSE, EH Bildu y Podemos, que son parte del consistorio de Donostia. Y junto con nosotros también está el grupo musical que viene de Gaza, que ahora en estos momentos están residentes en Euskal Herria, Sol Banda. Orain dela urte eta piku, eta oraindik orain ez genekienean zelako egoeratan aurkituko ginateken 2025-ko praktikamente ekainean, Donostiako udalak horrelako adierazpen baten testua edo adierazpena burutu zuen. Apirilaren 11an izan zen, pentsatu orain dela urte eta piku ze egoeratan geunden eta gaur egun ze egoeratan geunden. Konpromiso hartu dugu Irralgo enpresa, elkarte eta eragileekin harreman komertzial eta instituzional guztiak bertan bera usteko. Presio neurri bezala. Gaurko testu inguruan, urte eta zerbait gehiago geroago, balioan jarri nahi dugu bi arrazoingatik. Batetik, orduan baitere egiten zen planteamendua eta mezua iruditzen zitzaigula balio handikoa zala eta kontundente eta sakona bazala, eta aldi berdinean baitere balioan jarri nahi genuen besteak beste, eragile guztiekin adostutako adierazpen bat zelako. Hasieratik Gernika-Palestina deialdi herritarrak ahalik eta transversalen eta ahalik eta bateratuen izan daiteken ahots bat luzatu nahi izan dugu, eta horrelako adierazpen bat udal batetik eratorrita balio handikoa iruditzen zaigu badala, eta gainera erreferentzie bat eta urte bat geroago, oraindik orain, zabaldu eta sakondu genezakeen iniziatiba bat bada. Como decía, hace más de un año, en abril del 2024, una iniciativa institucional que se llevó a cabo en el consistorio de Donostia decía lo siguiente. Comprometerse a suspender todas las relaciones comerciales e institucionales con empresas, asociaciones o agentes israelíes como medida de presión. En el contexto actual y después de más de un año, lo único que podemos decir es que esta declaración tiene aún mayor valor. Y lo planteamos por dos ideas o por dos reflexiones. Por un lado, por el mensaje, por el contenido. Hace un año estábamos enviando un mensaje desde el consistorio de Donostia de forma conjunta este tipo de declaración y pensamos que a día de hoy es una de las reclamaciones que a nivel mundial se está haciendo y que tenemos que alzar la voz y unirnos a este mensaje, a esta denuncia. Y segundo, como decía también, porque se hizo de forma conjunta. A día de hoy están aquí representadas las 4 formaciones que conforman EAJ, PNV, Podemos, PSE y EH Bildu, las cuales ahora darán cuenta de la reflexión conjunta que han trabajado desde el último tiempo y hasta hoy. Y creemos que para nosotros tiene un valor añadido y, sobre todo, invitamos a que esta iniciativa se pueda expandir, se pueda abrir a más consistorios, se pueda difundir y se pueda profundizar, porque creemos que un año después lo único que podemos hacer es alzar más la voz, denunciar la situación que se está padeciendo y, sobre todo, que todos los agentes políticos, sociales, sindicales, institucionales que a día de hoy existen en Euskal Herria, pues nos sumamos y nos planteemos una idea conjunta para que verdaderamente desde la sociedad vasca se traslade un altavoz, se traslade un mensaje lo más contundente posible para que el pueblo palestino pueda sobrevivir, que a día de hoy
se está poniendo en cuestión su propia existencia, que pare cuanto antes el genocidio y que sobre todo que las medidas que se puedan llevar a cabo desde aquí pues sean lo más contundentes posibles. Como decía, les daré voz a ellas y a partir de ahí os daremos más información sobre la movilización que haremos el domingo. Eskerrik asko. Vale. Bueno, egunon. Donostiako EAJ, PNV, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin udaltaldeko ordezkariak hemen batu gara gaur gure babesa adierazteko datorren igandean Gernika Palestina herri ekimenak deitutako mobilizazioarekin. Jasangaitza da Palestinako egoera eta unea da esfortzuak biderkatzeko. Israel aurrera eramaten ari den genozidioarekin amaitzeko. Elkarrekin Palestinan gertatzen ari dena salatzeko. Bide honetan garrantzitsua da herritarren eta instituzioen ekarpena eta Donostiako udalak bere konpromisoa hainbatetan adierazi du udal ekimen ezberdinen bitartez. Gaur, beste behin, genozidio honekin amaitzeko gure konpromiso irmoa adierazi nahi dugu eta donostiarrak igandean egingo den ekimenean parte hartzera deitzen ditugu. Egunon guztioi, buenos días a todos y a todos. Hoy los grupos municipales EAJ, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Donostia nos hemos unido para mostrar nuestro apoyo a la movilización convocada este domingo por la iniciativa popular Gernika Palestina. La situación en Palestina es insostenible y es el momento de multiplicar esfuerzos para acabar con el genocidio que está llevando a cabo Israel y denunciar lo que está ocurriendo en Palestina. En este sentido, es importante la aportación de la ciudadanía y de las instituciones, y el Ayuntamiento de San Sebastián ha expresado en varias ocasiones su compromiso a través de diferentes declaraciones institucionales. Hoy queremos expresar una vez más nuestro firme compromiso para acabar con este genocidio y llamamos a los y las donostiarras a participar en la iniciativa que tendrá lugar el próximo domingo. Eskerrik asko. Eskerrik asko udal ordezkariei eta eskerrik asko horrelako adierazpen bat egin izanagatik guretzako esan bezala balio handikoa da eta iruditzen zaigu horrelako deialdiak bere garrantzi berezia badutela. Bereiek aipatu izan duten bezala gu baitere balio erantzi ematen diogu mobilizatzeari. Jakin badakigu ia 20 hilabetetako genozidioaren ondoren gorabehera ezberdinak bizitzeko testu inguruen aurki gaitezkela eta ziurrenik mobilizazioaren beharra danok ikusten badugun ere etxipenera eta desesperantzara erortzeko arriskuan egon gaitezke. Gure mobilizazioek agian behar besteko eragin zuzena edukiko ez luketelakoan. Guretzako guztiz kontrakoa da. Inozko arrazoi gehiago ditugu mobilizatzen jarraitzeko, inozko arrazoi gehiago ditugu benetan euskal jendartea, hemen dagoen pluraltasuna aintzat harturik, ahalik eta modurik bareteratunean, instituzioetan, kaleetan, diskursiboki, praktikoki, ahalik eta jardun gehiena egin dezagun, burutu dezagun, benetan, hemen aipatu dan bezala, genozidioa bertan bera amaitu dadin exigitzeko, eta euskal jendartearen iritzi hori baitere ahalik eta modurik adostunean egiteko. Mobilizazioaren beharra, besteak beste, arrazoi konkretu batzuegatik. Gaur ikusten ari gara eta hemen testigantza zuzenak baitere baditugu, ikusten ari garena da, egunez egun gerota txarrago, gerota gaiztoago dagoela egoera. Azkeneko orduetan ikusi dugun azkeneko berria da, Gazako iparraldean jada ez dagoela ospitalik. Orain dela aste bat, Nazio Batuen erakundeak ohartarazi zigun giza laguntza heltzen ez bazan, 14.000 ume hiltzeko arriskuan zeudela. Gaur da eguna 54.000 pertsona hil izan dituztela jada. Eta gaur da eguna, hemen solbandakoak adierazten duten moduan, iesera behartua diren eta desplazatuak izatera behartua dauden hainbat eta hainbat milioika herritarra daude. Gogoratu behar dugu hau Gazan gertatzen ari dela, baina Zisjordaniako egoera baitere areagotu eta sakondu eta krudeltu baino ez dela egin. Gaur egun Palestinako herriaren existentzia kolokan dago. Israelgo gobernuak kolokan jartzen ari du existentzia hutsa. Eta uste dugu, gu jendarte bezala eta munduaren parte moduan, ahalik eta modurik bateratunean horrelako egoeraren aurrean, beste behin ere, impulsoa hartu, indarrak batu, eta batez ere, mobilizaziorako deialdi egiten jarraitzea, beharrezko duelako Palestinako herriak, Gernikako herriak pairatu izan zuen bezala, Gernikako herriaren noeteko auspoa sentitzea.
eta bere ondoan gaudela sentitzea, eta esperantzarako baitere, bide baitere eskaintzea gure neurrian. Hemen, pasan larun batean adierazpen bateratu bat egin genuen, hemen gauden hainbat eta hainbat eragilek eta askoz gehiagok, eta neurri zehatzak eskatzen genituen. Neurri zehatzak eta sakonak eskatzen genituen, beharrezko dugulako, diskursiboki ahotsa altzatzen ari garen aldi berdinean, neurriak plazaratzea, une honetako egoera, bertan bera, amai dadin. Eta eskatzen genuena batez ere da, une honetan Israelgo gobernua isolatzeko beharren aurkitzen dalako. Ezinezkoa daukagu onartzea ikusten ari garen bezala, streaming bidez genozidio bat ikusten ari garen bezala. Hori ezinezkoa da munduaren begien aurrean horrelako egoera bat ikustea eta ez egitea zer. Ez da bidezkoa, ezinezkoa da. Aldi berdinean, une honetan ikusten ari garen bezala, Israelgo gobernua gozetea arma gerra bezala erabiltzen ari du. Eta uste dugu, inozkoen garrantzi bereziena daukona da, larrialdi humanitario edo giza larrialdi honen aurrean, konboi humanitario eta diplomatiko bat martxan jartzea, beharrezkoa den laguntzari zuzenean bideratzeko. Jakin badakigu zailtasun jarriko dituztela, ikusi izan dugun bezala azkeneko egunetan Rafan eta beste egoera batzuetan. Baina beharrezko daukagu une honetan mundua aktibatzea. Beharrezko daukagu une honetan munduak reakzio bat bilatzea eta reakzio bat luzatzea. Eta horretarako iruditzen zaigu, giza hondamendi hori aurre egiteko beharrezkoa diren neurriak eta bideak jarri behar direla. Aldi berdinean, hemen daude bi elementu uste dugu baitere gogoetarako eraman barko gintuzkela. Besteak beste ikusten ari gailako, Gazako sarraskien azpian nazioarteko arautegi guztia dagoelako. Gaur egun, Israelgo gobernuak esartzen ari duen genozidioaren bitartez, arautegi internazional guztia hankaz gora daude. Eta uste dugu baitere, horreri baitere dagokion garrantzia eta dagokion hausnarketa erreparatu behar diogu. Eta beraz, une honetan genozidioaren arduenen kontrako santzioak beharrezkoa ditugula eta dagokion instantzia judizial internazionaletan, nazioartekoetan egotera dagokiela. Eta horretarako baitere bideak jarri beharko liatezkela. Guretik, badaude egiteko gauza asko. Donostiako adierazpen honek adierazi izan zugun bezala, badaude neurri zehatzak baitere Euskal Herritik, instantzia ezberdinatik egin ditzakegunak. Izan instituzio, izan enpresa, izan eragile sozial. Eta beraz, harreman ekonomiko eta militar guztiak eteteren beharra aldarrikatzen dugu. Horregaitik, igandean, beste irudi potente bat luzatu nahiko genioke, asko esatea bada, munduari. Iruditzen zaigulako, Gernikako herriak eta Euskal Herriak horrelako ekimenaen bitartez, ahotsa altzatze horrek uste dugu eragin bat sortarazi duela azkeneko 20 hilabetetan. Eta beste behin ere, horretarako beharra badugula. Inpaktua sorrarazi dezaken horieteko giza irudi bat irudikatu nahi dugu, mobilizaziorako deialdi bat da, eta irudi horren bitartez berriz ere gure mezua zabaltzea. Horretarako, 12 deitu dugu alderdi ederren ekitaldia edo ekimena abiatzea, eta aurre ikusten dugunaren arabera, ordu bateko alde bat edukiko du, gauza guztien prestaketa eta egin beharreko guztiak lantzeko. Beraz, eskertzen dugu alik eta jende gehiena parte hartzea, eta nolabait ere, ordu bateko aurreikuspena baitere izan dezan. Eta ondoren, ekitaldi bat burutuko genuke. Ekitaldi horretan, adierazpen berri bat adieraziko genuke, jendarte zibilaren bi pertsonek adierazpen hori baitere luzatuko lukete, eta horrekin batera ekitaldiari jarraipena emoteko, Einaute Lorrietak Gernikako kantaren noiteko Gaza kantaren bertsio hori baitere abestuko luke, eta hemen ditugun Solbandako kidek ere, Gazako musika eta kultura eta arteren bitartez, Euskal Herriko jendarterekin baitere konektatzeko eta bide bat egiteko, bereien abestia luzatuko dute, abestbetzekin batera. Orduan, printzipioz honen antolakuntzan gaude, eta lehen bezala luzatzen dugu alik eta jende gehienak bat egin desan. Como decía, una vez de haber escuchado a las representantes políticas municipales del consistorio de Donostia y viendo la importancia que tienen estos mensajes, creemos que debemos de seguir movilizándonos. Creemos que, una vez más, el pueblo de Guernica tiene que alzar la voz de la forma más conjunta posible para que desde la sociedad vasca se transmita una idea, un mensaje, y es que este genocidio tiene que parar ya y que, por lo tanto, el pueblo de Palestina tiene derecho a su propia existencia, porque a día de hoy
el gobierno de Israel, el Estado de Israel, está provocando una masacre de tales dimensiones que la propia existencia del pueblo palestino está en cuestión. Esta es la dimensión con la cual nos estamos encontrando. Es una situación de máxima gravedad. Hace 11 o 12 meses estaban haciendo una declaración ante aquel contexto político y social que se estaba dando, y una vez de haber pasado un año, lo único que estamos viendo es que se ha recrudecido, se ha endurecido y estamos en una situación extrema. Ponía como ejemplo antes también, en las últimas horas, la última noticia que hemos recibido, y es que en la zona norte de Gaza, el último hospital que estaba operando, a día de hoy, está paralizado. A través de las bombas, del bombardeo de Israel, de las amenazas, ha tenido que parar. Esa es la situación actual. Miles de personas que han sido heridas o que han sido evacuadas no tienen asilo, y al mismo tiempo las próximas que se van a dar en los próximos minutos no van a poder ser atendidas sanitariamente. Esta es la cruda realidad a la cual está provocando el Estado de Israel a la población gazatí. Tampoco podemos denunciar también que al mismo tiempo, aunque el foco más cruento se está dando en Gaza, la situación que está dando en Cisjordania también se está incrementando, con muertes y con desplazamientos, con colonos que están ocupando las tierras palestinas, y por lo tanto también tenemos que hacer una mención especial a ello. Como decía, la movilización es una de las iniciativas que siempre desde nuestros inicios la iniciativa ciudadana Guernica Palestina ha llevado a cabo, y creemos que en nuestra medida y con nuestra humildad creemos que ha habido veces, por lo menos, que hemos conseguido que la voz que se ha difundido desde el pueblo vasco, desde la sociedad vasca, pues ha pasado nuestras fronteras y ha tenido una repercusión. Nosotros creemos que la movilización, aunque pensemos que a día de hoy pues puede llevarnos a la desesperanza y a pensar que la movilización pues no es lo suficiente como para hacer que cambie la situación, creemos que nos tenemos que agarrar a ella, y que es necesaria que la sociedad se siga movilizando, siga alzando la voz y siga denunciando la actual situación. Hace cosa de una semana hacíamos una declaración conjunta aquí en el Alderdi y planteábamos diferentes cuestiones. Hacíamos una reflexión sobre todo teniendo en cuenta de que como sociedad vasca y como instituciones, tanto empresariales, instituciones y demás organismos sociales, podemos hacer algo, podemos tomar medidas concretas para que a día de hoy la realidad pues revierta, cambie, o por lo menos se sienta más presionada a que cambie. Y planteamos 4 cuestiones. Por un lado, lo que decíamos era que es necesario tomar medidas concretas para aislar a Israel. A día de hoy, la única forma que existe es intentando trasladarle una presión mundial para decirle que tiene que parar cuanto antes. En una segunda instancia, lo que planteábamos era que a día de hoy estamos hablando de que la semana pasada nos alertaban las Naciones Unidas de que si no llegaba la suficiente ayuda humanitaria y que no entraba en Gaza, sobre todo, que podrían morir en torno a 14.000 bebés, niños, y que por lo tanto es necesario poner en marcha, por las instancias correspondientes, un convoy humanitario y diplomático para que haga llegar la ayuda a Gaza. Sabemos que a día de hoy está pleno de dificultades, que Israel no está permitiendo que entre la suficiente comida y enseres y demás, pero creemos que es un mensaje muy importante que se tiene que trasladar desde el mundo, desde Europa, desde Euskal Herria, desde donde haga falta. Al mismo tiempo, sí planteamos dos reflexiones más, y con esto ya acabo, y era que en estos momentos, ante el genocidio que estamos viendo en streaming, se tienen que tomar las sanciones correspondientes hacia los responsables que están llevando a cabo este genocidio. Estamos viendo que la hambruna se está utilizando como parte de un arma de guerra, y en esta situación pues pensamos que hay que aplicar las sanciones correspondientes para que verdaderamente pues las instancias judiciales internacionales pues tomen las medidas correspondientes para que esto se paralice. Y al mismo tiempo también creemos que desde la sociedad vasca, desde las diferentes instancias, se pueden poner medidas para que a día de hoy la ruptura de las relaciones económicas y militares con el gobierno de Israel pues sean pertinentes, se implementen, y sobre todo que ello le lleve a pues, un cambio de actitud. En lo relacionado a la movilización que vamos a hacer el domingo, será a las 12 del mediodía en Alderdi. Será una movilización que buscaremos el máximo impacto posible a través de una imagen humana,
humana colectiva, pero humana. La previsión que tenemos es que será más o menos en torno a 1 hora que tardaremos entre pues, la organización y la realización del acto, y al final pues, realizaremos un acto más solemne donde daremos lectura de una declaración conjunta, y al mismo tiempo también participarán el cantautor Eñaute Lorrieta, que en su momento nos hizo la versión de la canción de Gernikan ya llamada Gazan. Y al mismo tiempo también los representantes que están aquí, que son el grupo de folk de Gaza, Sol Banda, pues también actuarán, y al mismo tiempo, pues alzando sus voces, pues se unirán a las del pueblo vasco e intentaremos hacer la máxima difusión posible. Una vez más, hacemos un llamamiento a que la máxima gente pueda acudir. Y sin más dilación, pues le daré voz a los representantes de Sol Banda, hablarán en inglés y bueno, darán testimonio de su realidad. Eskerrik asko. Agnon, thank you so much for having us to start talking about Palestine again. We are Sol Band from Gaza, a survivor from the genocide. We came here because we are believe that we still have a message. That's why we are still alive, to tell the world about the genocide in Gaza is still working. Most of people think that the genocide is stopped, but actually when we came here to Donetsk, we are see the people, we are watching the people on the streets are going with the flags. We are support all the efforts, which is support the Palestinians to get their own rights and to stop this genocide. Thank you so much for everyone gives this support for Palestinians in Gaza. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bai.